Gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas. Dios bendiga a todo aquel que ha dispuesto su tiempo para meditar juntamente con nosotros una vez más en los escritos que quedaron para nuestra enseñanza, porque este libro que le llaman Biblia es lo único que nos habla de Dios. Hay muchísimos libros en el mundo, pero a donde está la recopilación de los escritos antiguos que dan testimonio de la presencia de Dios, de la obra de Dios, se encuentran aquí. Y entonces, pues, por eso nos reunimos a meditar aquí, a donde están reunidos los escritos que quedaron, para tratar de aprender. Bien, vamos a iniciar nuestra meditación en la primera carta, o si la primera carta a los Corintios, o como se le dice, primero a los Corintios. Capítulo 2, vamos a hacer una lectura ahí en el capítulo 2 de la primera carta, o la primera epístola, la epístola de nuestro hermano San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Voy a leer a partir del verso 6. Bien, antes de empezar a leer, quisiera una vez más hacer mención de que estos momentos de tratar de meditar en la palabra del Señor no es para criticar a nadie, no es para señalar a nadie, no es para enjuiciar a nadie porque no somos jueces. Simplemente estamos tratando de entender lo que aquí está escrito. Y todo aquel que se disponga juntamente con nosotros a meditar en esta palabra, pues eso es lo que debe de entender, que estamos acá para tratar de entender esta palabra, no para contender, no para fracturarnos más de lo que ya estamos. La iglesia evangélica, desafortunadamente, yo creo que nos está costando mucho trabajo entender lo que es la unidad. Por a lo mejor porque no hay disposición, o a lo mejor la dureza de nuestros corazones, o algo está pasando. Porque todos los que predicamos sabemos que el Señor dijo antes de irse que los que creyeran por la palabra de los hermanos apóstoles, todos llegáramos a ser uno. En ellos, como tú y el Padre son uno. Que todos seamos uno. Entonces, pues todos tenemos que llegar a tener una misma mente, unas mismas palabras. Desafortunadamente, pues hay miles de doctrinas o vientos de doctrinas diferentes, porque hay pensamientos diferentes. Y eso es lo que nos hace, pues, estar fracturados, seguir fracturados, y así nos va a encontrar el Señor cuando regrese. Va a encontrar miles de doctrinas.
Lo triste va a ser que, dice la palabra del Señor, si nos equivocamos, pues nos vamos a perder por nuestra propia decisión. Entonces no vamos a dañar a nadie si nos extraviamos nosotros. La pérdida la vamos a recibir cada uno de nosotros. Por eso, ahorita que tenemos tiempo, pues tratamos de meditar en esta palabra para que con la ayuda de Dios podamos entender lo que en realidad tenemos que hacer, lo que en realidad tenemos que hablar, cómo tiene que ser un cristiano. Entonces, pues hay diferentes maneras de estarlo viviendo, pero solamente hay una sola manera que el Señor estableció. Vamos a leer capítulo 2, voy a leer a partir del verso 6. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no las percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, eso es el deseo que Dios tiene o Dios quiere para los que nos llamamos cristianos, que lleguemos a tener la mente de Cristo. Pero ya vimos o ya leímos ahorita que habrá quien pueda platicar, compartir entre uno y entre otro cuando son maduros en las cosas de Dios.
Cuando ya alguien, ya Dios le reveló cómo son las cosas, puede platicar con otro que también Dios le haya revelado, porque el Evangelio, o sea, esta palabra que estamos leyendo nosotros, dice que se ha de discernir con el Espíritu. Y el conocimiento que sale de este libro, pues no es como los otros libros que lo leemos una página, leemos 2 páginas y ya entendimos lo que quiere decir el libro. No, este libro, dice, es de revelación. Aquí hay un conocimiento oculto. Este conocimiento lo va a recibir todo aquel que acepte a Cristo. Pero todo tiene un proceso. Hay muchos que creen en el Señor. Hay muchas, vuelvo a repetir, hay muchas doctrinas, muchos creen en el Señor, sí, pero Él estableció una sola manera para hacer las cosas, porque Dios es un Dios de orden. Entonces no podemos correr si no sabemos caminar. Entonces tenemos primeramente que tener lo primero para poder ir creciendo o entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Dice la Escritura, los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. O sea, el conocimiento que encierra esta palabra no está en este mundo, está aquí encerrado. ¿Y quién nos los va a revelar? Nos los va a revelar directamente Dios. Entonces, para aquellos que todavía se están acercando, tienen una idea de lo que a Dios se refiere, necesitan tomar una decisión firme para poder ponerse en las manos del Señor y puedan recibir de parte de Él, dice la palabra del Señor, el Espíritu que proviene de Dios. Porque Él es el que nos va a revelar el conocimiento que está escondido acá. Por eso dice que nosotros no recibimos el espíritu del mundo, dice el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, para poder entender lo que aquí está escrito, necesitamos recibir el espíritu que proviene de Dios. Hay quien piensa que lo tiene. No, todos tenemos vida, todos somos seres vivientes, aún los animalitos son seres vivientes, los árboles también tienen vida, somos creación, pero el espíritu que proviene de Dios, dice la Escritura, no lo tenían ninguno de los príncipes que crucificaron a Cristo. O sea que ese espíritu ellos no lo tenían, no tenían ese conocimiento, por eso lo crucificaron. Pero nosotros, nuestro tiempo que nos está tocando, pues tenemos la oportunidad de que ya aquí en este libro ya tenemos mucha información de qué tenemos que hacer para poder conocer cómo piensa Dios,
cómo quiere Dios que se hagan las cosas, cómo podemos hablar de esos misterios ocultos, porque es un regalo para la iglesia de Cristo este conocimiento, no es para todos. Entonces, hay muchos piensan que porque están vivos son hijos de Dios, tienen el Espíritu de Dios, pero no es así. Tenemos vida, somos seres vivientes, pero el Espíritu que proviene de Dios, tenemos que tener testimonio de recibirlo. Mire, vamos a leer aquí en el Evangelio de San Juan, porque hay quien piensa que tiene el Espíritu Santo, porque habla de Dios, porque habla del Señor Jesús, porque a veces lee las Escrituras. Pero hay una manera que el Señor estableció, o una forma que Él estableció, porque Él es un Dios de orden. Voy a leer aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 7, versos 38 y 39. Vea que dice la palabra de Dios, porque esta es la que nos da la información que nosotros necesitamos. Dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos los que estaban oyendo el discurso, pues ninguno tenía el Espíritu Santo. Los apóstoles no tenían el Espíritu Santo. Estaban comenzando a creer en el Señor, a oír las enseñanzas de Él, pero todavía nadie tenía el Espíritu Santo. Lo iban a recibir. ¿Quién lo iba a recibir? Los que creyeran en Él, pero dice, como dice la Escritura. Por eso les digo que todo aquel que se dispone a meditar en esa palabra, pues tiene más oportunidad, porque todo proviene de acá. No se trata de que cada quien crea como quiera creer, porque yo me he encontrado con gente que me ha dicho, es que yo creo en Dios a mi manera. Bueno, cada quien es libre de creer como quiera, pero para poder crecer en el conocimiento delante del Señor, necesitamos creer en Él, como dice la Escritura, para poder recibir el Espíritu Santo que nos va a revelar el conocimiento oculto. Entonces, Él todavía no se iba. No lo podían recibir, dice, porque pues aún todavía el Señor todavía estaba aquí, todavía no era sacrificado. Era una promesa de que lo iban a recibir, pero ninguno la tenía. Vamos a seguir leyendo más adelante aquí en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer aquí en el Evangelio de San Juan,
capítulo 14. Vamos a leer a partir del verso 15 al verso 18. Y luego, más adelante, vamos a leer otro texto en este mismo capítulo. Dice así, voy a hacer la lectura. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, antes de irse, les recuerda lo que ellos ya sabían. Tenían que recibir ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que les iba a enseñar, les iba a revelar todo el conocimiento que ellos necesitaban saber. Pero todavía no lo podían recibir porque Jesús todavía estaba acá. Entonces dice él, el mundo pues no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Y fíjense bien, está hablando de gente viva como nosotros. Pero la diferencia es que nosotros estamos acá y la gente, la otra gente, pues está en otros lugares. Entonces hay quien no lo conoce, hay quien no lo puede ver, pero hay quien sí lo conoce y quien lo va a recibir. Dice el Señor, y estará en vosotros. Ese de estará en vosotros es muy diferente a que dijera estará con nosotros. Con, pues cerca de nosotros. En es dentro de nosotros. Entonces, dice la palabra, y estará en vosotros. Y dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién va a venir? Está hablando del Espíritu Consolador. Entonces, ¿quién es el Espíritu Consolador? Pues es Jesús. Pero primeramente, pues tenía que ser sacrificado para que pudiera venir. Mientras estaba acá no podían recibir el Espíritu porque todavía él estaba dentro de un vaso de carne como lo estamos nosotros. Dios estaba dentro de Jesús, todavía haciendo la reconciliación con el mundo. Pero tenía que llegar a cumplirse lo que ya estaba establecido. Él tenía que ser sacrificado. Vamos a leer aquí mismo en este capítulo 14, vamos a leer el verso 26. Vamos a leer a partir del verso 25. 25 en adelante dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todo lo que yo os he dicho. Ahora va a venir el Espíritu Santo y es el que nos va a enseñar. Eso es lo que leímos en la carta a los Corintios, a donde dice que el que revela pues es el Espíritu Santo de Dios, el conocimiento oculto. Todos los que van llegando al pueblo del Señor, todos los que se van reconciliando con Cristo, tienen un principio y van a tener un final. Entonces hay quien piensa que ya es hijo de Dios, ya está dentro de los planes de Dios, pero eso es lo que piensa. Entonces ahora tiene que ver que la Escritura lo avale, porque acuérdense que se va a recibir el Espíritu Santo, pero tenemos que creer como dice la Escritura, o sea, como Él lo estableció para poderlo recibir. Entonces aquí no se trata de que cada quien, yo creo en Dios a mi manera. Aquí eso a nadie le ayuda. No es que cada quien crea en Dios como quiera, no, sino es como dicen las Escrituras. Entonces Él dice que va a regresar en espíritu y va a estar en nosotros. Vamos a recibir el Espíritu Santo para que podamos ser enseñados, podamos nosotros recordar todo lo que el Señor habló con sus discípulos. Porque yo, ¿cuántos años más puedo tener ahorita? Y esta escritura, lo que vivió el Señor, tiene más de 2000 años que Él vivió y que pasaron todas estas cosas. Entonces, el único que puede enseñarnos qué pasó hace más de 2000 años, pues ese es el Espíritu Santo, porque no hay ser humano ahorita que viva tanto tiempo y nos pueda decir si esto pasó o no pasó. No, necesitamos a alguien que nos diga cómo en realidad fueron las cosas, no cómo nos las imaginamos, no como las quieramos creer, porque por eso hay mucha fractura en cuanto a la fe en Dios, porque cada quien aplica lo que quiere, lo que piensa, lo que se imagina, pero no es así, no tiene que ser como está escrito. Entonces viene el Consolador y Él nos va a enseñar todas las cosas. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, para que podamos ser enseñados y podamos recordar todo lo que el Señor dijo, tenemos que tener al Espíritu Santo. Entonces solamente hay una manera de recibirlo. Vamos a leer más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 2, el primer discurso de nuestro hermano Pedro. Vamos a leer a partir, en el capítulo 2, vamos a leer el verso 36 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo vamos a recibir al Espíritu Santo? Cuando nos reconciliemos con Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que todos pecamos, todos estamos destituidos del Señor, todos somos pecadores. Entonces tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios, reconciliarnos con el Señor para poder recibir el Espíritu Santo. Para que podamos entender esta palabra que es de revelaciones, para que nos pueda enseñar el Espíritu Santo, pues es necesario que lo recibamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos primeramente y ponernos en las manos del Señor a través del bautizo. Ya una vez bautizados, ya reconciliados con el Señor, voy a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 en adelante. Vea que dice la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues reconciliarnos con Dios para que podamos empezar esa vida nueva con Cristo. La vida antigua va a pasar. Va a pasar esto. Este libro que tenemos acá está dividido en dos partes. Dice, uno es el Antiguo Testamento y el otro es el Nuevo Testamento. Y para nosotros es algo parecido. Tenemos una vida antigua, que es la que nos van a perdonar. Ahí pudimos ser ladrones, rateros, pudimos haber sido adúlteros, mal hablados, borrachos. Pudimos haber hecho muchas cosas. Pero ya nos vamos a reconciliar con Dios a través del arrepentimiento, porque tenemos que dejar todo eso. Para poder estar en Dios, tenemos que dejar todas esas cosas que nos estaban condenando. Ya una vez reconciliados con Dios a través del bautizo, que ya estamos arrepentidos, entonces va a empezar
una nueva vida. Dice, todas las cosas van a ser hechas nuevas. Entonces, ¿a dónde estaba Dios? ¿O a dónde está Dios? Dios está en Jesús ahorita, reconciliando consigo mismo a todo el mundo. Por eso nosotros decimos que para nosotros Jesús es Dios. Hay quien no lo entiende, pero no podemos ver a Dios en otro lugar ahorita. Aunque el Señor ya está en espíritu, de todos modos, Él sigue obrando y Él sigue perdonando, aunque ya no esté físicamente con nosotros. Y Dios sigue estando en Él. Y si Dios está en Él, ¿a dónde vamos a ver a Dios? Pues en Él no podemos verlo en otro lugar, porque Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces hay quien no lo entiende y ve a Dios en otro lugar, o quiere ver a Dios en otro lugar, y es a donde comienza a confundirse y se sale de las escrituras y comienza a decir es que uno es el Hijo y el Padre es el Padre. Nadie dice lo contrario. Nosotros lo que estamos viendo es que dice la escritura que ahorita Dios está en Cristo, o sea, Dios está en Jesús. Por eso, para nosotros Jesús es Dios, porque Dios está ahí dentro reconciliando al mundo hasta que termine el tiempo de la reconciliación. Vamos a leer San Juan 14, Evangelio de San Juan capítulo 14. Porque no solamente a nosotros nos está costando trabajo entender esta palabra, incluso los hermanos apóstoles, cuando estuvieron con el Señor, también les costó trabajo entenderlo. Vamos a leer en el capítulo 14, a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Acuérdense que el Señor les dijo que tenía que irse para que pudiera regresar el Consolador y estar en nosotros. Ahora aquí es a donde muchos se confunden, porque dice, mira, le está hablando al Padre, Él le está hablando al Padre. Entonces nadie dice lo contrario. Lo que tenemos que entender es qué dice la Escritura, cómo está esto, el misterio de Dios para con nosotros. Dice, creen en Dios, crean en mí. Eso es lo que dice. Bueno, verso 15. Verso 5, perdón. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿De quién estaba hablando? De Dios, ¿verdad? Está hablando del Padre. Pero vean cómo dice la Escritura, nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va al Padre.
Si dijera nadie va al Padre, se está refiriendo que el Padre está en otro lugar y ahí ya se dividió. Está Jesús y está el Padre en otro lugar, pero no dice así la Escritura. Ahora, les voy a recordar que dice el Señor que tenemos que creer en Él como dice la Escritura. Y dice la Escritura, nadie viene al Padre sino por mí. No dice nadie va, dice nadie viene, refiriéndose a su misma persona. Para poder ir al Padre necesitamos ir a Jesús, porque el Padre está dentro de él. Dice, le dijo a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre le conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Tomás estaba como nosotros, o como muchos todavía que todavía no entienden. ¿A quién dice que ya estaban conociendo? Pues al Padre. Tomás le estaba diciendo, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Y cómo les dijo él? Si me conocieran a mí, conocerían al Padre, y desde ahora le conocen. Entonces, pues para Tomás estaba muy difícil. Acuérdense de la incredulidad de Tomás. Él fue el que dijo, si no lo viera y si no metiera yo mis dedos en el hueco de sus manos y metiera yo mi mano en el costado, dice, no creo. Por eso es Tomás el incrédulo. Bueno, entonces dice que ya le conocen y ya le vieron al Padre, porque le están preguntando del Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Todavía no entendía. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Dónde estaba viviendo el Padre? Dentro de Jesús. Ahí estaba el Padre viviendo, o sea, Dios estaba dentro de Él. O sea, no me crean, créanme por las obras, porque el que las hace es Dios. Ningún ser humano puede devolverle la vista a un ciego de nacimiento, el único que lo puede hacer es Dios. Por eso, cuando el Señor llegaba a algún lugar y encontraba a algún enfermo, a veces les decía, tus pecados te son perdonados. Y la gente se escandalizaba y decía, ¿y este quién es para perdonar los pecados? Blasfema, porque el único que puede perdonar los pecados es Dios. Entonces no era que estuviera blasfemando, no, sino que Dios estaba dentro de Jesús. Él era el que hacía los milagros, el que levantaba paralíticos, el que componía a los cojos, el que hacía hablar a los mudos. Era Dios, el creador de todo lo que nosotros podemos ver. Pero Dios estaba ahí dentro de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que creer, como dicen las Escrituras, para que podamos recibir el Espíritu Santo. Entonces, primeramente, nos tienen que predicar el Evangelio.
San Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Dice así la palabra del Señor, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí es a donde comenzamos con las fracturas. Porque yo soy hijo de padres católicos. Y cuando yo era un bebé, me bautizaron. Y al poco tiempo me confirmaron. Y como ya hablábamos en las meditaciones pasadas, a donde les decía, y llegó el día que hice mi primera comunión, dije, bueno, pues yo no sé de dónde sacaron todo eso porque no están en las escrituras. No le puedes predicar a un bebé para que él pueda tomar las decisiones si cree o no cree, si lo hace o no lo hace. Y nadie debe de tomar la decisión por un bebé para su salvación. No. Entonces, a alguien se le ocurrió bautizar a los bebés porque decía una persona así: nosotros primeramente los bautizamos y después les enseñamos. Eso es lo que dicen en algunos movimientos religiosos. Sin en cambio no eso dice la palabra. El mandamiento que el Señor dio es que se predique el evangelio a todos. Ahora, el que lo crea y se bautice, ese se salva. Entonces, cuando yo comencé a leer el evangelio y me encontré con esto, pues yo la verdad no tuve gran problema. No hubo confusión de decir, híjole, pero pues ¿cómo me voy a bautizar otra vez si ya me bautizaron? No, yo entendí de que me tenían que predicar el evangelio y que me tenía que bautizar. ¿Para qué? Para poder recibir ese Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y mientras no me bautice, pues simplemente no lo tengo. Acuérdense que leímos en el Evangelio de San Juan, cuando dijo el Señor: los que creen en mí, como dicen las Escrituras, van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, nadie lo tenía. Lo iban a recibir, pero ¿cómo lo iban a recibir? Cuando creyeren, como dicen las Escrituras. Para poder nosotros ser enseñados por el Espíritu Santo, necesitamos recibirlo, tenerlo, para poder entender los misterios de esta palabra, porque esta palabra es de revelación. Por eso hay muchísimos movimientos religiosos, que cada quien tiene su propia manera de pensar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no han recibido lo primero que tienen que recibir, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay quien dice que ya lo tiene, piensa que lo tiene, pero solamente hay una manera de recibirlo. Ahora, ya vimos que tenemos que bautizarnos. Eso que nos hicieron cuando éramos bebés, eso no cuenta. No, nos tienen que predicar el evangelio y nosotros decidimos si nos bautizamos o no nos bautizamos. Ahora ya vimos que
Jesús está, Dios está en Jesús reconciliando al mundo. Ahora vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a hablar del bautizo. Voy a leer en el capítulo 10, verso 43 en adelante. Dice así nuestro hermano, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí nos vamos a detener tantito. Fíjense bien, una cosa es creer en él, en Jesús, y otra es el perdón de pecados por su nombre. Nosotros tenemos que aprender a creer en el nombre de Jesús. Ahí hay un misterio muy grande. Ese nombre vino del cielo, no se lo puso José, no se lo puso María, no, sino que el ángel le dijo a José, y le vas a poner por nombre Jesús. Ese nombre vino del cielo, no es cualquier nombre, ese nombre es de salvación. Ahorita lo vamos a ver. La cuestión es de que lo que tenemos que meditar ahorita es de que una cosa es creer en el Señor y otra cosa es creer que por el nombre es el perdón de nuestros pecados. Dice la Escritura, recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces todos los que creamos en Jesús vamos a recibir el perdón de pecados por su nombre. Voy a seguir leyendo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué decía que quién podía negarles el bautizo a estas personas? Porque no eran judíos, eran gentiles como nosotros. Pero ya Dios, cuando el Señor Jesús fue sacrificado, dice que se partió el velo del templo y entonces ahí comenzó la oportunidad para nosotros los gentiles de poder ser parte del pueblo de Dios. Ahora todos los que creamos en Él vamos a recibir el Espíritu Santo, vamos a recibir el perdón de nuestros pecados por su nombre. Y ya bautizados, en ese momento que entramos al agua y salimos, que significa muerte y resurrección, en ese momento recibimos el regalo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que creer como dice la Escritura. Primeramente, tenemos que oír el Evangelio, la oportunidad que Dios nos está dando a través de esta palabra de reconciliarnos con Él. En Jesús estaba Dios reconciliando al mundo con Él mismo.
Entonces tenemos que creer en Jesús, porque ahí estaba Dios. Ahora Él viene, predica y les dice a los apóstoles, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, el que crea y se bautice, se salva, porque Dios lo perdona. Y si no se bautiza, pues ya fue condenado. Entonces hay quien está en esta lucha, porque dicen es que yo ya no me puedo bautizar, ya me bautizaron cuando yo era un bebé. Pero no eso dice las escrituras. La escritura dice que nos tienen que predicar el evangelio, y a mí no me predicaron el evangelio. Yo vine a conocer el evangelio ya estando ya grande. Entonces yo dije, bueno, ¿pero por qué? Bueno, la razón es de que ni siquiera mis padres conocían las escrituras. Es más, había un hermano que estudió para sacerdote y dice que ni ellos estudiaban las escrituras. No tiene mucho que apenas comenzaron a estudiar las escrituras, y eso porque el movimiento evangélico viene empujando muy fuerte. Casi los obligamos a que ellos también estudien las escrituras, porque no las estudiaban. A ellos, a unos de alguna manera enseñaban, pero fuera de lo que dice la palabra. Entonces, el perdón de pecados es por el nombre que vino de el cielo. Vamos a leer aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Voy a leer verso 11 y 12 del libro de los Hechos. Dice así la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, si se dan cuenta, está hablando de un nombre. El Señor Jesús es el Salvador, sí. Él es el Mesías, él fue el enviado, sí. Pero el que perdona los pecados es el nombre. Por eso dice la Escritura que nos fue dado un nombre. ¿Para qué? Para que podamos ser salvos. Por eso acabamos de leer que el que perdona los pecados es el nombre. Ahora, hay quien no lo ha entendido. Y como aquí voy a leer una parte de la escritura que es a donde muchos torcieron la escritura. San Mateo capítulo 28. San Mateo 28, verso 18 en adelante voy a leer. Ya no está ganando la hora. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así se bautizan. Te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero el Señor nunca dijo bautícense así. Él dijo bautícense en el nombre del Padre. Entonces tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, que es el nombre del Hijo, que es el nombre del Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús y el Consolador es el mismo. ¿Y el Padre a dónde estaba? Pues adentro de Jesús. Entonces solamente hay un solo nombre. Por eso dice en el nombre. ¿De quién? Del Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo. Un nombre. Solamente hay un nombre de salvación. Ahora, hay quien toma literalmente este mandamiento y la mayoría de los movimientos evangélicos, digo la mayoría porque hay la mayoría de los movimientos así se bautizan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin en cambio la Escritura no dice eso. Tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre. Entonces, nuestro hermano Pedro, manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? Pues se llama Jesús. Ahora, hay quien no lo llega a entender, porque esto es una enseñanza bastante amplia, hablar de la manifestación de Dios, pues nos va a llevar tiempo, pero voy a leerles dos textos para que ustedes vean por qué nosotros así nos bautizamos. Dice acá, voy a leer Isaías capítulo 7, verso 14. Esta es la profecía del nacimiento del Señor. Y vamos a ver cómo se llama el Padre, porque ese fue el mandamiento que él recibió. Para que nosotros podamos entender todas estas escrituras, necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, pero necesitamos hacer las cosas como está escrito. Isaías capítulo 7, verso 14 dice así, es una profecía, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, para empezar, no dice que va a ser su nombre Emmanuel, no, el nombre que traiga el niño va a ser llamado Emmanuel. Y la señal es de que una virgen, una mujer que no ha conocido varón, va a quedar embarazada y va a tener un niño. Esa era la señal. Capítulo 9. Denle la vuelta a la hoja de su escritura si está leyendo. En el capítulo 9 del profeta Isaías sigue hablando del niño. Capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, todavía no nace el niño. Esto tuvieron que pasar, no recuerdo bien si 8 o 9 siglos para que naciera Jesús. Pero ya estaba la profecía. La profecía era de que cuando una mujer concibiera siendo virgen, era porque Dios iba a comenzar a hacer la obra, o sea, iba a empezar a comenzarse a formar el tiempo de la salvación, de la restauración de Israel y la oportunidad del pueblo gentil.
Entonces, concibe una mujer siendo virgen y habla de el nombre del niño, pero todavía no conocían el nombre. Pero el nombre que traiga este niño se le va a llamar admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Así que el nombre que traiga el niño es Dios fuerte y Padre eterno. Ahora vamos a leer cuando nace el Señor. Busque en el Evangelio según San Mateo capítulo 1. Y con esto vamos a terminar nuestra explicación porque ya nos ganó el tiempo. Dice capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, verso 18. El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí se cumple la profecía del nacimiento del Mesías. Y aquí se cumple cuando llega el nombre. Antiguamente no había ultrasonidos para saber si iba a ser niño o iba a ser niña. No, simplemente ya era una afirmación del nacimiento del Salvador del mundo. Y ya iba a nacer Jesús, ya vino el ángel y ya le dijo a José: no, pues está embarazada tu mujer, sí, pero ella sigue siendo virgen. Todo esto lo está haciendo Dios. Es la señal que estaba esperando el pueblo de Israel. Entonces le dice: y le vas a poner por nombre Jesús. Ahora se cumple la profecía que se acuerdan que les dije que Emmanuel no era su nombre. Iba a ser llamado Emmanuel, porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero el nombre del niño lo trajo el ángel cuando habló con José. ¿Y qué le dijo? Y le vas a poner por nombre Jesús. Ahora ya tenemos el nombre. Ese nombre vino del cielo y es el nombre de salvación para todo el mundo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién lo trajo? Lo trajo el ángel. ¿Cómo se llama? Jesús. Ahora, por ese nombre tenemos que creer que vamos a recibir el perdón de nuestros pecados. Ese nombre significa Padre eterno, Dios fuerte, conforme a lo que estaba profetizado. No hay otro nombre más grande que este nombre. Es el nombre sobre todo nombre, porque este nombre
es el nombre del Padre eterno. Entonces, bueno, ya íbamos a terminar con este texto, pero vamos a confirmar el nombre. Filipenses capítulo 2, y con este ya vamos a terminar nuestra meditación. Dice el verso 10. Filipenses capítulo 2, verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dice el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otro nombre sobre este nombre. ¿Por qué? Porque es el nombre de Dios, es el que perdona los pecados. Por eso, en el bautizo tiene que invocarse el nombre de Jesús. Si no se invoca el nombre de Jesús, simplemente no va a haber remisión de pecados, porque el que perdona los pecados es el nombre. Entonces, para todos aquellos que se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tienen que pensarlo muy seriamente, porque ahí no se invocó ningún nombre. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Pues que creamos como dice la Escritura, no que creamos como a nosotros nos parezca, o nos imaginemos, o malinterpretemos, no, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que tiene que ser el perdón de pecados por el nombre que trajo el ángel, porque es el nombre de la salvación para todo el mundo. Bien, pues Dios les pague por el tiempo que le están dedicando a la meditación de la palabra con nosotros. Lo que estemos haciendo ahorita no va a ser en vano para los que estamos creyendo. Dice la Escritura que para el que no cree en Dios, piensa que esto es locura, que estamos mal. Pero un día vamos nosotros a conocer el resultado de lo que estamos haciendo ahorita. Un día nos vamos a morir, humanamente hablando. Y cuando ese día llegue, entonces vamos a conocer si todo lo que hicimos y todo lo que creímos era o no era verdad. Entonces, pues, yo estoy creyendo que es una verdad y yo me quiero ir con Dios el día que salga de este cuerpo. Entonces le estoy pidiendo al Señor que me ayude en todo lo que necesito, porque yo tengo muchos defectos. Sigo teniendo la misma necesidad de que Dios me ayude. ¿Cuándo voy a ver el resultado? Pues no ahorita. Voy a ver el resultado de lo que hice el día que salga yo de este cuerpo. Entonces habrá muchos que se van a lamentar cuando salgan, cuando termine su tiempo acá y vean que todo esto era una realidad. Entonces la fe proviene de Dios. Dice la Escritura que el que pide recibe y el que busca halla. Entonces, pues yo les sigo invitando para que mediten con nosotros en las Escrituras.
Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, con mucho gusto las voy a contestar, siempre tratando de que sea conforme a la palabra del Señor. Los sigo invitando para el próximo enlace, el próximo jueves, Dios mediante, si Él no dispone otra cosa. Y pues les sigo deseando lo mejor, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a sus hijos, a sus hijas, que todo lo que haga sea de grande bendición para ustedes, que no falte el alimento en su mesa, que no falte la sanidad en sus cuerpos, la sanidad en su familia. Y si hay alguna necesidad que estén pasando, mi mayor deseo es que Dios los ayude y que Dios supla para que todos ustedes puedan estar contentos. Y si Él no dispone otra cosa, nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Dios los bendiga.